Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión les voy a explicar brevemente cómo desarrollar la actividad integradora número 1 del módulo 1 Tecnologías de la Información y la Comunicación. La actividad se titula Buscar información. Lo primero que debemos hacer es darnos un tiempo para revisar los recursos de la semana previamente al desarrollo de cada una de las actividades. Específicamente para la actividad integradora 1, los recursos a revisar son los que estoy señalando en este momento. De hecho, pueden revisarlos en el siguiente orden, de tal manera que vayan identificando los elementos que se van a integrar en la actividad. Una vez hecho esto, entonces procedemos a entrar a la actividad y revisar las instrucciones, dando clic en el apartado correspondiente. Dentro de las instrucciones, vamos a encontrar de manera general qué es lo que necesitamos y lo que vamos a hacer, y las instrucciones específicas se encuentran en el apartado que dice cómo lo realizaré. Para ello debemos descargar la plantilla que se está señalando en el recuadro rojo, dándole clic al enlace para descargar el documento correspondiente. Una vez hecho esto, tendremos la siguiente plantilla aún sin editar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es habilitar la edición dándole clic en este botón. En primer lugar tenemos la portada, que en este momento no contiene nada, solamente los elementos que nos están solicitando. Si revisamos las instrucciones específicas de la actividad, encontramos que el punto número 1 nos solicita incluir en la portada los datos que se te solicitan con fuente en color negro. Es decir, vamos a escribir el nombre de la actividad, el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece y la fecha de elaboración. En este caso, yo voy a proporcionar lo siguiente. Ya escribí el nombre del alumno, suponiendo que soy yo, así como el nombre de actividad previamente, el grupo al que pertenecen y la fecha en que están elaborando la actividad. Por ejemplo, 28 de junio de 2021. Con esto ya tenemos el primer elemento solicitado. La parte más importante viene después, a partir del punto número 2. Este punto nos dice que debemos elegir un medio impreso, un recurso multimedia y uno digital, con información completa y confiable. Aunque este punto no lo especifica, la información que vamos a elegir de estos medios debe estar relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. Si revisamos los recursos previamente, como indiqué hace un momento, sabremos que un medio impreso puede ser un libro, una revista, un periódico, siempre en sus versiones impresas. Un recurso multimedia pues es aquel que está compuesto por diversos medios, puede contener texto, imágenes, audio o video. Y un recurso digital puede ser un blog, una revista electrónica, una página web de alguna institución educativa, cualquier otra página web o un wiki. Una vez elegidas estas tres fuentes de información relativas a las tecnologías de la información y la comunicación, procedemos al punto número 3, que es responder a estas tres preguntas. La primera de ellas es, ¿qué son las TIC? Yo ya tengo respondido la pregunta, ya proporcioné mi respuesta. Lo voy a remarcar en negritas para que se identifique un poco más. Lo importante que debemos tomar en cuenta para responder es que dicha respuesta debe proporcionar de manera clara y de manera concisa pues la pregunta a ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Es muy importante tomar en cuenta que no debemos copiar y pegar información de las fuentes que consultamos, porque entonces estaríamos incurriendo en plagio, lo cual se va a reflejar en nuestro desempeño académico y desde luego en la calificación de la actividad. La segunda pregunta es ¿cómo se usan? Es decir, ¿cómo se usan las tecnologías de la información y la comunicación? La respuesta que les estoy compartiendo la generé
a base de 3 fuentes de información que elegí, la estoy elaborando o la estoy proporcionando con mis propios argumentos. Esa es una manera de evitar el plagio, explicar con nuestras propias palabras la información que queremos presentar. La tercera pregunta es, ¿cuáles son sus efectos en la sociedad? Es decir, ¿cuáles son los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad? Les proporciono mi respuesta de la misma manera. En base a las 3 fuentes de información que consulté, pude concluir con estos argumentos. Los pueden tomar como referencia, pero desde luego deben generar ustedes sus propias respuestas y sus propios argumentos en base a las fuentes de información que eligieron. Seguidamente nos vamos al apartado número 4 de la actividad, donde vamos a elaborar una tabla como en el ejemplo. El ejemplo es el que estoy señalando. Básicamente la tabla pues, tiene la misma estructura, como pueden observar, las mismas filas, las mismas columnas. La diferencia viene en que en nuestra tabla pues ya vamos a proporcionar los elementos que se nos están solicitando. En primer lugar, la referencia de mi medio impreso. En segundo lugar, la referencia de mi medio multimedia. Y en tercer lugar, la referencia de mi medio digital. Como pueden ver, las referencias son un conjunto de datos que nos ayudan a identificar la fuente de información que consultamos. Para poder conocer qué datos se deben integrar y el orden en que se debe hacer, vamos a apoyarnos en el manual de citas y referencias que ya debimos haber revisado previamente. Una vez que proporcionemos nuestras referencias, vamos a indicar en la columna número 3 por qué es confiable esa fuente. Y para responder a esa pregunta, nos vamos a apoyar en el recurso Búsqueda de información confiable, donde van a poder identificar los criterios que debemos tomar en cuenta al momento de elegir una fuente de información por su confiabilidad, de tal manera que determinemos si realmente es confiable o no. Eso significa que en este apartado vamos a explicar brevemente con nuestras propias palabras por qué al final de cuentas esas 3 fuentes de información que elegimos resultaron confiables. Uno de los elementos que se toman en cuenta es que la fuente de información contenga el nombre del autor, que sea de una fecha reciente, que contenga referencias de sus fuentes de información, que la información esté completa, esté organizada y sea entendible, así como puede estar respaldada por alguna institución educativa o de renombre. Por último, por cada una de las 3 fuentes de información elegidas, vamos a responder a la pregunta ¿por qué la elegí? La clave para responder a estas preguntas es que cuando nosotros elijamos a nuestras fuentes de información, lo vamos a hacer considerando los criterios establecidos en el recurso mencionado anteriormente, que es el de buscando información confiable. Si nosotros nos apegamos a esos criterios, estaremos eligiendo a nuestras fuentes de información por su confiabilidad. De hecho, uno de los objetivos de esta actividad es que podamos elegir fuentes de información confiables que nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades de información. Una vez completada esta tabla, vamos al siguiente paso, que es compartir en el foro Aprendiendo. Debemos identificar en el aula virtual el foro Aprendiendo, el cual está presente en todas las semanas, pero es un foro diferente en cada una. Dentro del foro van a participar y van a investigar el enlace de una biblioteca virtual que sea confiable o de algún repositorio de información confiable. Van a participar en el foro y van a compartir ese enlace. Eso es lo que vamos a hacer en el punto número 5. Y vamos a finalizar esta actividad con el paso número 6, compartiendo la evidencia de esa participación. Como pueden ver, yo aquí estoy proporcionando el recorte de pantalla de mi participación en el foro, donde compartí el enlace de un repositorio de información confiable. Guardo mi actividad y la cierro, para posteriormente subirla al apartado correspondiente. Es importante que consideremos todos los pasos que se deben seguir
y que están establecidos, en el documento. También debemos considerar la nomenclatura que está especificada en las instrucciones de la actividad. La nomenclatura es la siguiente. Debe tener este formato: apellidos, _nombre, M01 de módulo 1, S1 de semana 1, AI1 de actividad integradora 1. Aquí abajo les proporciono un ejemplo. En ese sentido, lo que debemos hacer es cambiarle el nombre a nuestro documento y posteriormente ponerle el adecuado, que es apellidos, _nombre o nombres, M01 de módulo 1, S1 de semana 1, AI1 de actividad integradora 1. De esta manera vamos a proporcionar el nombre a nuestro documento. Ahorita no me lo cambió porque tengo abierto el documento, pero hay que cerrarlo, guardarlo y proporcionar el nombre, o bien darle guardar como y cambiarle el nombre. No olviden guiarse, valga la redundancia, con la guía que se encuentra en los recursos de la semana, previamente a los recursos de la semana, la cual les va a ayudar a identificar los recursos que deben revisar en cada semana y con cada actividad. Asimismo, es importante que se den a la tarea de consultar la rúbrica correspondiente de la actividad para que conozcan los criterios de evaluación que se le van a tomar en cuenta al momento de revisar sus actividades y se enfoquen en alcanzar los niveles más altos para asegurar la mejor calificación. Recuerden que si tienen dudas con la actividad, pueden planteárselas tanto al asesor o asesora virtual, así como al tutor o tutora del grupo, quien les podrá ayudar a despejar de manera específica cualquier duda o comentario referente a la actividad. Espero que les haya servido, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.